¿Por qué? Porque nos parece muy fuerte, ¿no?, que cierre un organismo tan representativo, un organismo central para regular, controlar el tema de la discriminación, que sigue siendo importante en nuestro país, por situaciones que son habituales y que lamentablemente no se terminan. No se resuelve esta situación cerrando el INADI, más bien todo lo contrario, ¿no?, dándole más fuerza, uno piensa. Pero bueno, no es el pensamiento de Javier Milei. Para hablar acerca de esto nos contactamos con Nancy Sotelo, delegada del INADI en la provincia de Chaco, y la saludamos. Nancy, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa la saluda. Hola Roberto, buenos días a quienes nos escuchan. Bien, buen día para todos. Nancy, ¿te sorprendió estas declaraciones de Javier Milei diciendo que va a cerrar el INADI si él llegara a ser presidente? En verdad no me sorprende, pero sí me preocupa. Y no me sorprende, digo, porque Milei es un personaje, es un vocero de los peores intereses. Menciona al INADI, como vos bien decías, también el Ministerio de las Mujeres y Disidencias, y con todo lo que nos ha costado tener esos lugares. Sabemos que el Ministerio hace pocos años, digamos, se creó con esta gestión, pero que es un logro histórico de las demandas y las luchas de los movimientos feministas y de derechos humanos. Así que preocupa que un personaje tan contradictorio como Luis Milei tenga estas expresiones. Y en lo que tiene que ver con el INADI, en esta gestión me toca ser parte de la delegación en Chaco, pero es un instituto con una impronta de trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con esta lucha contra la discriminación y el racismo, y me parece que más allá de el rol que me toca ocupar a mí, lo que hay que hacer es fortalecer el INADI, y bueno, y en ese sentido Milei hace todo lo contrario, claro, no solamente contra el INADI, sino lo que representa el INADI, ¿no? Totalmente. La defensa de los derechos. Nancy, sí. Mucha gente seguramente no habrá escuchado, no debe saber de qué estamos hablando, de lo que dijo Milei. ¿Te parece escucharlo un minutito nada más a Milei para refrescar qué es lo que dijo en torno al INADI? Esto decía Javier Milei en esta semana por medios nacionales. Tenemos, ¿no?, las recomendaciones de INADI para los relatores de fútbol, ahora que se viene el Mundial. Y quieren que todos los periodistas hablen así. No se puede hablar de mercado negro, ni se ve negra suerte del equipo, piel oscura en todo caso, o afrodescendiente de afrodescendiente. ¿Qué opina de esto? Bueno, que es una estupidez, como todas las cosas que hace el INADI, que además es absolutamente inútil, que no logra nada. Mi propuesta es eliminarlo, el INADI eliminarlo, porque se ha convertido en un instrumento de persecución ideológica, igual que el Ministerio de la Mujer. Y después hay un tema, digo, creen que pueden controlar hasta cómo habla la gente. A ver, si ustedes utilizan un lenguaje que a la gente no le gusta, van y aprietan el control remoto. Es decir, no entiende que el que decide la calidad de un producto es el que demanda. Es decir, le falta mucha teoría del valor a esta gente. Bueno, esto es lo que decía Javier Milei. En torno a una polémica que suscitó una recomendación del INADI nacional acerca del uso de ciertas palabras, de ciertos lenguajes destinado a los futboleros, básicamente, ¿no?, a los hinchas que tienen como práctica habituales algunas palabras que ya se tornan naturales. Bueno, el INADI recomendó, como escuchábamos, algunas particularidades. Nancy, pero queda claro la virulencia del mensaje de Javier Milei, ¿no? Sí, es virulento, la verdad que es violento, pero me gustaría aclarar en relación a lo que vos decías, que en estos últimos días ha tenido mucha relevancia en los medios nacionales, sobre todo, el lanzamiento de una guía de recomendaciones que el INADI hizo, y que es una guía específica para periodistas que cubran el Mundial de Qatar. Y es una guía de recomendaciones. Dentro de esa guía hay algunos ejemplos. Eso ha tomado una visibilización nacional y en algunos casos yo creo que no se comunicó de buena manera, en otros casos hay intencionalidades, pero me gustaría aclarar eso. El INADI no dice lo que hay que decir, lo que se debe decir, no persigue ideológicamente, es una guía de recomendaciones. Nuestra función es la de recomendar, la de asesorar,
la de aconsejar, y la verdad que en este caso Milei es un personaje que se monta con este odio sobre cuestiones que son falsas, porque el INADI no persigue a nadie. Nuestra delegación de hecho recibe muchas consultas y denuncias que asesoramos, que asistimos, pero también tenemos la función de capacitar, de sensibilizar, y es muy difícil muchas veces poder tener una medida para cuantificar, o sea, cómo dejamos de discriminar si antes no hacemos visible que existe la discriminación, que existen los mensajes de odio, el lenguaje sexista. Y en ese marco, en relación a lo deportivo y en un evento mundialmente tan significativo como lo es el Mundial en Qatar, esta guía es para periodistas y para el lenguaje que se utiliza, pero como recomendación. Yo creo que no solo Milei, sino también otros periodistas han aportado y han colaborado a que uno de los objetivos de la guía se cumplan, porque nuestro objetivo es poner en debate y en discusión cómo hablamos y cuáles son las palabras que utilizamos. Quizás para Milei, evidentemente es así, no le interesa que muchas veces el lenguaje cargado de odio lesione derechos de otras personas, de otras comunidades. No le interesa reconocer que nuestra sociedad es una sociedad racista y que el racismo lesiona derechos. Entonces, haciendo mención a la guía, esto que ha desatado este contexto tan virulento por parte de Milei, creemos que hay que reflexionar sobre eso y está bueno que se discuta, que se visibilice y que nos interroguemos también. Lo que nos parece natural no es natural, nuestra manera de expresarnos, muchas veces hasta de celebrar los triunfos en el ámbito futbolístico, que es un deporte muy masculinizado, pero que son parte de una cultura que venimos aceptando como natural y no lo es. Y nadie de ninguna manera puede decir o puede obligar a decir lo que se debe o no se debe decir, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande en mencionar y en señalar lo que consideramos es una vulneración de derechos. Y yo quisiera, si me permitís, sí, claro, mencionar puntualmente lo que pasamos ayer. Nuestra delegación fue a una escuela, un colegio de acá de la ciudad de Resistencia, porque realizamos dentro de tantas tareas que realiza el INADI y que Milei desconoce o no le interesa, pero yo quisiera resaltar esto porque la verdad que es muy importante darle visibilidad a la situación de violencia que se vive dentro de los ámbitos educativos. El INADI tiene un programa de escuelas sin discriminación y en ese marco realizamos estas actividades. En el día de ayer hicimos un encuentro convocado por docentes de la escuela número 3 de la ciudad de Resistencia y la verdad que fue siempre son muy participativos los encuentros, pero una jovencita de los primeros años de la escuela secundaria nos plantea que cotidianamente padece situaciones de violencia por ser parte de una comunidad originaria. Esto está pasando en nuestra ciudad, claro, en nuestra provincia, y tiene que ver claramente con racismo y con violencia. Entonces, si no visibilizamos esta situación, si no nos hacemos cargo de nuestras conductas racistas, de nuestra cultura muchas veces odiantes, difícilmente como Estado y como sociedad podremos intervenir ante estas situaciones. Esa es una de las funciones del INADI. Y la verdad que si hay alguna crítica que se deben hacer, que seguramente son muchas y son bienvenidas, de mi parte la única crítica que haría es que no tenemos presupuesto para poder abordar todo el territorio provincial. Pero lamentablemente situaciones de acoso escolar, de discriminación, se dan todos los días. La demanda que tenemos como INADI para abordar los establecimientos educativos es cotidiana. Entonces, ¿cómo se previene la discriminación? Ayer un pibe me preguntó, ¿cómo frenamos esa violencia? Y me parece que esa es una función, una responsabilidad de diferentes organismos del Estado, el INADI es uno, pero que tenemos que primero entender que hay muchas acciones y conductas y dentro de nuestro propio lenguaje que damos por natural y no es natural. Chaco es una provincia
con una diversidad cultural muy importante. La verdad que siento ese orgullo de ser parte de esta diversidad de culturas, pero reflexionando sobre las colectividades, por ejemplo, que son fiestas muy lindas, muy interesantes. Cuando vamos a la fiesta de colectividades vemos cómo, de hecho probamos, en el caso personal me encanta probar diferentes platos típicos de las diferentes colectividades, italiana, francesa. No vemos los platos típicos de la comunidad COM, sulcismo, COVID. Entonces tenemos que hacer visible esto, de que esa diversidad cultural que forjó nuestra provincia, de personas que vinieron y de personas que ya estaban, reconocernos como una diversidad cultural total y plena. Y la verdad que es muy complejo muchas veces visibilizar esto como cuál es la función del INADI. Bueno, nuestra función es esa, nuestra función es no solamente asesorar y tomar denuncias, sino señalar, aconsejar, y no porque nos parezca a nosotros como organismo, sino de la convivencia con otras instituciones y organismos, como en el caso de esta guía que fue elaborada con el INADI y también con la Defensoría del Público, la guía a la que hacemos referencia, ¿no?, de las formas, entre comillas, correctas de pronunciarse y las formas que no están buenas porque no incluyen a las mayorías. Bueno, es la manera, es lo que, o a una parte de lo que cuestiona mi ley, que tiene que ver con el lenguaje. Nosotros creemos que es muy importante el lenguaje porque estamos construyendo nuestros sentidos y también estamos transmitiendo nuestra manera de pensar y de cómo nos pensamos nosotros mismos y de cómo pensamos al otro. Así que, volviendo a lo que mencionabas al inicio. Nancy, una cosita ahí. ¿Cuál fue la respuesta de esta gente que organiza la fiesta de las colectividades cuando ustedes hicieron esta recomendación, sugerencia, observación? No, nuestra participación siempre fue desde la convocatoria. Claro. Fuimos invitados y de hecho participamos esta es una reflexión propia del INADI. No es una crítica, sino que es una reflexión hacia toda nuestra concepción de diversidad cultural. La diversidad cultural es eso, no es solamente tener en cuenta el aporte que han hecho, que es valiosísimo, italianos, italianas y demás colectividades, sino entendernos como una diversidad cultural donde las personas que son parte de la comunidad originaria tienen los mismos derechos que las demás personas y que son parte de esta constitución como provincia. Muchas veces nos cuesta ver eso, nos cuesta reconocernos, y esto pasa, porque hago esta reflexión, porque después pasa, o ahora pasa, lo que en este colegio ayer esta chica nos decía. Todos los días me preguntan de qué tribu soy, hay burlas, hay acoso, y eso no es menor, eso daña, eso es una parte y una forma de violentar a la otra persona, y siempre de fondo está la cuestión de la desigualdad. Si vos perteneces a un colegio del microcentro, tenés posibilidades a un gabinete psicopedagógico. Si perteneces a un colegio o si asistís a un colegio que está pasando la soberanía, estás, la verdad, que bastante librada a tu suerte de cómo encarar una situación de violencia escolar. Entonces hablamos de una desigualdad de poder en el fondo, y es lo que a mi ley le preocupa, los derechos de las mayorías. Queda claro lo que está sosteniendo Nancy. Estamos hablando con Nancy Sotelo, delegada del INADI de la provincia de Chaco, porque habitualmente, Nancy, habrás escuchado que se sostiene que en nuestro país no hay tanta discriminación, o que la discriminación en nuestro país no es comparable a la que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o algunos países europeos, pero por lo que está describiendo Nancy, queda claro que hay mucha discriminación también, ¿no? Y sobre todo en una provincia que se asume como pluricultural, multiétnica, pero que sin embargo en los hechos concretos sigue habiendo, como lo marca Nancy, mucha discriminación. ¿Se nota que hay un progreso más allá de esto, Nancy, en relación a esto, a reconocer a las comunidades originarias como también propias? Yo creo que el progreso está en justamente la visibilización y el reconocimiento. Hace pocos meses nosotros presentamos en la provincia de Chaco
los datos que dio el mapa de la discriminación, que es un trabajo que realiza INADI junto a las a las universidades nacionales. Es un mapa que se trabaja de manera científica la información en diferentes provincias. En el caso de nuestra provincia, el 50% de las personas encuestadas reconoció haber pasado algún hecho de discriminación, y lo llamativo es que reconoce en el ámbito público. Entonces, estamos hablando, el progreso no es que solamente decimos, mirá, se reconoció, sino lo que decimos es que ya las personas visibilizan a la discriminación como una falta, una barrera a sus derechos. Creo que eso es lo positivo, que la discriminación no es natural, que el hecho de que tengas un nivel económico diferente no es una justificación para ser tratado de una u otra manera. Yo creo que en eso se ha avanzado, en la discriminación, también en los motivos de discriminación. Hablamos de los resultados que arrojó el mapa, las encuestas y la participación de las universidades. Es una manera de cuantificar estas realidades que para nosotros es importante porque hacen visible lo que muchas veces está como naturalizado. Entender que la discriminación no solamente tiene que ver con el color de la piel, que el racismo es estructural, el racismo es sistémico y que nos afecta de manera cotidiana, porque el ejemplo, una cosa es hablarlo acá en la radio, que me parece muy importante, poder tener este espacio y que las personas nos escuchen, pero otra es escuchar a un adolescente de 13 años relatar lo que cotidianamente padece y sufre, porque la discriminación genera esto, ¿no? Sufrimiento, dolor, aislamiento, por su condición de joven, de integrante de una comunidad originaria. Entonces, entender estas situaciones a través de este mapa que nos da los números y las estadísticas no es menor, es un trabajo que es responsabilidad del Estado y que lo estamos haciendo, y por eso me parece que escucharlo tan livianamente a Milei, tener este tipo de expresiones con el INADI, con el Ministerio de las Mujeres y Disidencias, no es sorprendente, pero sí es preocupante. No, sin dudas. Nancy, acá está la radio, el programa a su disposición para cuando ustedes quieran propagar ese mensaje anti-odio. Nos sumamos a esa lucha, así que la estaremos contactando cuando usted lo disponga. Le mandamos un saludo enorme y gracias por el contacto. Muchísimas gracias por el espacio y fundamentalmente por la disponibilidad de siempre y bueno, a disposición. Bien, muchas gracias, Nancy. Igualmente, será hasta la próxima. Ahí ha pasado Nancy Sotelo, delegada provincial del INADI, y que sale a contraponer el discurso de Javier Milei